Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, viene impulsando este valioso espacio de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca una vez más el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, el tema central que orientará nuestras sesiones durante este ciclo. Además, queremos recalcar nuestro agradecimiento al Colegio de Geógrafos del Perú por su colaboración en estas jornadas académicas. Sin más, voy a dar el pase al magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas noches, magíster César Abad, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo martes geográfico que, como saben, este año está dedicado a la temática de ordenamiento territorial. Y justamente el día de hoy tenemos dos invitados del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes están a cargo de dos instrumentos, bueno, de varios instrumentos vinculados con el ordenamiento territorial, que según la nueva la ley de ordenamiento territorial recientemente creada, bueno, son instrumentos también de ordenamiento territorial, algunos de los que están a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ya existen pues desde varias décadas estos instrumentos y bueno, vamos a tener la oportunidad de saber cómo es que se formulan estos instrumentos. Bueno, espero que este espacio, estas exposiciones den pie a las interesantes reflexiones que vienen dándose semana a semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación, vamos a tener a nuestra primer ponente sin antes dar las indicaciones necesarias. En esta ocasión vamos a tener una primera ponencia y se dará pase para los comentarios o preguntas sobre el tema expuesto. Seguidamente vamos a tener la presencia del arquitecto Luis Ponce y vamos a tener también las preguntas para este tema en específico. Así es que, por favor, a los asistentes en la sala, estar atentos. Bueno, nuestra primera ponente es la ingeniera Sandra Isabel Salvatierra Ruiz. Ella es ingeniera geógrafa de la especialidad de Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 25 años de experiencia en temáticas de cartografía, sistemas de información geográfica, saneamiento físico-legal, planificación territorial y evaluadora de riesgos de desastres con estudios de ordenamiento y desarrollo sustentable, gestión pública, entre otros. Ha laborado en instituciones públicas como el IGN, Gobierno Regional de Pasco, la SUNAR, la Autoridad Local de Agua de Ica, el Instituto Metropolitano de Planificación, Ministerio de Educación y actualmente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sin más, muy buenas noches, ingeniera Sandra Salvatierra. Usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Eh, Como ya se indicó, vamos a tratar dos temas importantes y que ya vienen desarrollándose años atrás, ¿no? Plan de condicionamiento territorial y el plan de desarrollo urbano. En principio voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si se visualiza la presentación. Sí, sí se puede visualizar. Bien. Como se ha denominado todo este ciclo de conferencias, como entiendo, estamos relacionados a lo que es ordenamiento territorial. Nosotros somos parte, ¿no? Vamos a ir avanzando en todo caso, parte del ordenamiento territorial, pero con nuestras propias normas, ¿no? Entonces tenemos el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? PAT,
conocido como PAT en todo caso, son instrumentos, vamos a hablar de estos 6 puntos que por ahí vamos a ir indicando en las láminas. ¿Ok? Instrumento de planificación del territorio, ¿qué es el PAT? ¿Cuál es el marco normativo vigente? ¿No? ¿Cuál es la situación actual de los PATs a nivel nacional? ¿Cómo se hace el PAT? ¿Cuáles son las etapas o fases? ¿Y qué beneficios nos traería a de la planificación territorial en general, ¿no? Bien, para entender un poco en dónde nos vamos a enmarcar el día de hoy, ¿no? Tenemos a todos los instrumentos de planificación del territorio. Como paraguas tenemos la ley de 32.279 de la Ley de Ordenamiento Territorial, ya tiene su reglamento incluso, y nosotros somos uno de los componentes que tiene el ordenamiento territorial, ¿no? El acondicionamiento territorial y planificación urbana y rural, ¿no? Ya se explicará el marco normativo más adelante cómo estamos incorporando ahora lo rural, ¿no? Eh, Siendo componente del acondicionamiento territorial y planificación urbana y rural, tenemos el sistema de ciudades y centros poblados, que es aquel instrumento que nos permite identificar, ¿no?, estos espacios urbanos y rurales a nivel nacional, entre otras características y funciones y aplicaciones que tiene el CISEP, pero lo que vamos a hacer hoy es básicamente el plan de acondicionamiento territorial. Entonces, en la misma línea de los instrumentos de planificación, tenemos el PAT, ¿no? Como la figura lo indica, que es un análisis más la organización de un territorio provincial, ¿no? Sobre ello tenemos los otros instrumentos que son instrumentos de planificación urbana, mencionados algunos ahí, el PDM, el PDU, el esquema urbano. Ya va a profundizar en esa temática urbana el arquitecto que me continúa, ¿no?, en esta exposición. Luego tenemos los instrumentos de planificación rural, que con el decreto legislativo 1674 actualizan a nuestra ley DUS, que es la ley marco de todo lo que es planificación de territorio, en donde se identifican estos esquemas de acondicionamiento rural. Desde la mirada del PAT en sí, es como un trabajo hacia arriba y también hacia abajo. Hacia arriba, porque somos parte del ordenamiento territorial, contribuimos con un ámbito provincial hacia lo que es el ordenamiento territorial a nivel regional, ¿no? Y hacia abajo, pues también definimos en los PATs cuáles son los instrumentos que se tienen que elaborar en el territorio, ¿no? Ello sumado a la mirada que se da desde el CISEP, ¿no?, y la organización del territorio. Esto solamente como entrada, de que nos vamos a dedicar a lo que es el PAT y un poco mencionarles el marco normativo, ¿no? El PAT se viene definiendo desde el decreto supremo 004 del 2011, ¿no?, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ¿no?, en donde el artículo 4 nos define qué es el plan de acondicionamiento territorial. Luego tenemos en el 2016 el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, donde también el artículo 15 define, ¿no?, y también identifica cuál es el alcance del PAT. La diferencia, como se van dando cuenta en el reglamento, ¿no?, inicialmente era el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Luego tenemos un reglamento en el 2016 en el que ya se muestra más el enfoque de lo que es sostenible, ¿no?, para luego tener la ley DUS, que es nuestra ley 31313 en el 2022, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en la que también uno de los articulados y su reglamento de 012-2022 define y contribuye con varios puntos que debe considerarse en el plan de acondicionamiento territorial. Estamos relacionados con los planes estratégicos de desarrollo nacional al 2050, con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al 2050. Si bien ahí se precisa un servicio y algunas actividades operativas que tenemos con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿no?, va desde el CISEP hasta esta organización provincial, ¿no?, para los aspectos, tomar luego esos aspectos en el gobierno, bueno, la parte regional, ¿no? Luego tenemos nuestra Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030, en lo que también tenemos objetivos prioritarios relacionados a cómo estos gobiernos locales tienen que generar, elaborar sus instrumentos de planificación. Y tenemos el Plan de Infraestructura y Competitividad, que lo tomamos también como referencia para la elaboración de los planes de acondicionamiento territorial. En todo caso, los equipos de los gobiernos locales toman esta consideración. Perdón.
En el caso del pacto propiamente dicho, nosotros tenemos que recurrir a lo que es el concepto de acondicionamiento territorial, ¿no? Para marcar un poco la diferencia de lo que ya tenemos nosotros normado, aún siendo parte de lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, se entiende el acondicionamiento territorial, ¿no?, como un proceso que nos permite organizar el espacio, sus actividades, sus interrelaciones, sus recursos naturales y cualquier otro tipo de intervención en el territorio, ¿no? Sea esta ambiental, cultural o histórica, como se menciona aquí, a través de conjunto de políticas, planes y acciones político-administrativas llevadas a cabo por quién, por los gobiernos regionales y locales, que definen el manejo, la ocupación y la transformación del territorio provincial en este caso, ¿no? ¿Cuál es el objeto del acondicionamiento territorial? Bueno, regular, articular las expectativas del desarrollo económico y social, las posibilidades, las capacidades, las potencialidades que tenga este espacio territorial respecto del patrimonio natural, cultural y paisajístico, y bueno, todas ellas sujetas a políticas nacionales que ya están aprobadas en el ministerio, ¿no? Y que se encuentran vigentes, como lo es la ley DUS y su modificatoria 1674. En síntesis, constituye tres, ¿no?, tres aportes por acá, ¿no? La finalidad de un acondicionamiento territorial es lograr una adecuada ocupación del suelo, ¿no? El enfoque de sostenibilidad, ¿por qué? Porque aprovechamos de manera efectiva, ¿no?, los recursos naturales y se protege también el patrimonio este natural o cultural, ¿no? Las competencias, bueno, esto lo formula y lo aprueban las municipalidades provinciales específicamente, ¿no? Bueno, eso como concepto general de lo que es el acondicionamiento territorial, para bajar a lo que sería un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Como ahí indica, es un instrumento técnico normativo, está a cargo de las municipalidades provinciales y ¿qué es lo que persiguen? ¿No? Orientar y regular la organización físico-espacial del territorio de una provincia, de una provincia que pueda incorporar aspectos de cuenca o de litoral, dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentre esta provincia, ¿no? ¿Y ello para qué? Para lograr una adecuada ocupación del territorio mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, así como la conservación de estos, ¿no? ¿Qué más nos da un plan de condicionamiento territorial? Nos permite establecer la categoría, el rango jerárquico, el rol y la caracterización de ciudades y centros poblados a nivel de las provincias. El CICEP, el Sistema de Ciudades y Centros Poblados, nos brinda una categorización a nivel nacional. Sin embargo, cuando los gobiernos locales están elaborando sus planes de acondicionamiento territorial, van a evaluar algunos factores o variables territoriales más finas o con mayor especificidad que les va a permitir proponer un sistema provincial de ciudades y de centros poblados, ¿no? Entonces, se establece la categoría, el rango, el rol de estas ciudades y centros poblados, ¿no?, orientando y promoviendo la inversión en los ámbitos tanto urbanos como rurales, como ahí lo indica, ¿no? La ocupación y el uso del suelo planificado, todo ¿no?, en vías de mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, ¿no? Entonces tenemos también aspectos transversales como la gestión del riesgo para evaluar estos planes de acondicionamiento territorial, que ya lo veremos más adelante. En sí, entonces podríamos indicar que un PAT aprobado, ¿no?, nos permite actualizar el rango jerárquico, el rol y la caracterización que tenemos en el CICEP, ¿no? Y bueno, está aplicada a lo que es el ámbito de intervención del PAT específicamente, ¿no? Es importante también indicar cuál es la situación de los planes de acondicionamiento territorial a nivel nacional, ¿no? Si bien ha habido digamos, un avance en cerrar esta brecha que tenemos en el mapa, podemos observar todos los verdes, las manchas verdes, son aquellas provincias que cuentan con un plan de acondicionamiento territorial, con asistencia o no, técnica o no del ministerio, pero cuentan con planes de acondicionamiento territorial y ello lo recabamos esta información de RENAMO y la complementamos con lo que se tiene en el Observatorio Urbano Nacional acá en el Ministerio de Vivienda. Entonces, en el 2019 apreciamos que apenas un 16% de las provincias, de las 196, ¿no?, tenían un plan de acondicionamiento territorial
hemos subido el porcentaje al 2024 y nosotros mantenemos esta acción de fortalecer, ¿no?, las capacidades de estos gobiernos locales para poder ir aumentando este porcentaje y cerrando un poco la brecha de lo que es la planificación, ¿no?, a nivel del país. ¿Cuál es el impacto que tiene en el territorio ¿no?, el no tener un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Entonces tenemos usos del suelo que están siendo ocupados desordenadamente, son usos aplicados de manera espontánea, indiscriminada, cuando no se tiene en consideración en los ecosistemas o los recursos naturales como tal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Poblados urbanos y rurales. O sea, el plan de condicionamiento territorial, si bien tiene un ámbito de intervención provincial, estudia, evalúa o identifica qué le está faltando a estos poblados urbanos y rurales, ¿no? Desde el CISEP lo que se está elaborando son continuos poblados urbanos y rurales, ¿no?, que ya digamos que son áreas, ¿no?, que están conectados o tienen cierta conurbación, ya son parte del CISEP y son recuperados para bueno, para establecer en todo caso los instrumentos que deben de hacerse en esta provincia, ¿no? Entonces tenemos poblados urbanos y rurales que están asentados en zonas de riesgo, ¿no? Tenemos un uso ineficiente de lo que es el suelo urbano y el suelo rural. Estamos a veces ocupando como un suelo urbano a un área que todavía tiene cierta capacidad o una buena capacidad para tener actividades agrícolas, por ejemplo, ¿no?, u otras de producción. ¿Qué más nos impacta negativamente? Es la inequidad en el reparto de cargas y beneficios que tienen estos territorios, así como los conflictos sociales y ambientales que también persisten. Y todo esto se suma a un tema de organización del territorio en general, ¿no?, desde los límites político-administrativos que manejan en otra instancia, ¿no?, y hasta la definición de los usos del suelo para estas provincias, ¿no? Entonces, los planes de acondicionamiento territorial contribuyen a identificar qué equipamientos, qué espacios públicos merecen o deberían de tener aquellos ámbitos urbanos y rurales que se van evaluando a este nivel y a esta escala, ¿no? En el caso de los PAT también podríamos precisar que quien lo formula es la municipalidad provincial, lo aprueba la municipalidad provincial, ¿no? Y tenemos un contenido mínimo que trabajamos para esos planes de acondicionamiento territorial, ¿no?, desde la identificación o la delimitación del ámbito de intervención, la elaboración de un diagnóstico integrado, ¿no?, la generación de un modelo físico-espacial y la propuesta, ¿no? Digamos que estos puntos, los tres puntos que están en la propuesta son aquellos que son lo más fuerte, digamos, del plan de acondicionamiento territorial, que viene a ser la propuesta. Identificación de las unidades de acondicionamiento territorial, ¿no?, el sistema provincial de ciudades y centros poblados, que les permite identificar los rangos jerárquicos, así como los instrumentos que deben darse en esta provincia, sumado y analizado con lo que es el CISEP nacional y el programa de inversiones territoriales, ¿no? Toda la cartera de proyectos que debe de tener esta provincia a ese nivel y a esa escala, ¿no? Tenemos el régimen excepcional, como la lámina lo indica, la metrópoli nacional, o sea, Lima Metropolitana y Callao, no requieren de la formulación de un PAT, ¿no? Además, podemos precisar que el plan de acondicionamiento territorial tiene un plazo de 20 años, luego tiene un mediano plazo a 10, ¿no?, y uno de corto plazo a 5 años. Las figuras nos muestran un poco el qué hacer, ¿no?, de la elaboración del PAT, ¿no? Entonces tenemos ahí una propuesta de unidades de acondicionamiento territorial de aquellas áreas que están pintadas. Y la segunda imagen, donde nos categorizamos a estas ciudades y centros poblados que conforman a la provincia. En este caso, estamos hablando de Huaraz, ¿no? El proceso de formulación de un PAT está definido, está indicado también en el reglamento vigente aún, ¿no? Y tenemos desde la fase preliminar hasta la fase de aprobación, ¿no? En la fase preliminar se identifican los actores sociales del ámbito de estudio y luego del ámbito de intervención también. Se hace el mapeo de las iniciativas de esos actores, ¿no? Se identifican los insumos que va a tomar este plan de acondicionamiento territorial, se aprueba un plan de trabajo y para eso ya se ha constituido el CCL, ¿no?, provincial en el caso del PAT, ¿no?
repente ahí va a entrar un poco más a detalle el arquitecto cuando hable del plan de desarrollo urbano, ¿no? En el caso de las fases, tenemos el inicio, en donde se comunica a la población, al gobierno regional, evidentemente a los equipos del gobierno local, ¿no? El inicio del proceso. Se realiza una exhibición permanente del proceso de plan y las formas de participación. Todo ello en coordinación con el gobierno local que esté a cargo, ¿no? Se realizan talleres de sensibilización para comunicar los objetivos, los alcances y todo el tema del proceso participativo. Cuándo se van a realizar los talleres, las mesas, cuando se valida esta información del PAC, ¿no? Hasta llegar a su aprobación y el acompañamiento para la aprobación en todo caso. La segunda, ¿no? Etapa tenemos lo que es el diagnóstico, en donde también se desarrollan las mesas de trabajo y talleres para validar, primero para recoger, ¿no? Todo aquel insumo que va a ser parte del diagnóstico, ya con los actores sociales que se han identificado en la fase preliminar, ¿no? Y luego también se socializa esta información acopiada, ¿no? A través de los temáticos que se hayan generado, se socializa el diagnóstico integrado, ¿no? A fin de también recoger aportes y validar esta información final, ¿no? En la etapa de propuesta tenemos mesas de trabajo, talleres para el desarrollo de las propuestas generales, la construcción de la visión como tal, la construcción del modelo de territorio que se desea, ¿no? Con el plan de acondicionamiento territorial, así como las mesas de trabajo y talleres que también permiten mostrar, ¿no? Socializar las propuestas específicas, el programa de inversiones, ¿no? Y las propuestas en general desde el modelo que se ha trabajado para este PAC, ¿no? En la consulta pública, ¿no? Acá tenemos una etapa de exhibición pública en la que los ciudadanos y en general todos los actores pueden formular sus aportes a este plan de acondicionamiento territorial. Tenemos la etapa de evaluación y consolidación, donde se evalúan los aportes, ¿no? Y las recomendaciones y tienen que tener su debido sustento técnico, ¿no? Luego viene el tema de la opinión del CCL, que es ¿no? Este grupo que se da desde la fase preliminar. Se remite el informe con la versión final del plan y pasamos a la fase de aprobación, en donde tiene que salir aprobado con una ordenanza municipal, ¿no? En donde se estipula a este plan de acondicionamiento territorial como aprobado. Se remite el plan aprobado, así como la ordenanza, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se procede a incluir esta información como se ha trabajado desde el diagnóstico, desde el ámbito de intervención de manera vectorial, todo georreferenciado. Entonces hay ciertas especificaciones técnicas que cuando se hace la asistencia técnica se les provee a los gobiernos locales de esta información, cómo deben de trabajar sus insumos, cómo deben de estar ¿no? estructurados para poder cargarlo en lo que es la plataforma del Observatorio Urbano Nacional, la misma que pueda ser consultado por cualquier usuario, ¿no? Cualquier usuario público, ¿no? Y podrá descargar la información en la medida que este plan haya sido aprobado, ¿no? Si ha sido elaborado, únicamente lo podemos visualizar, pero igual todos los planes que se vienen realizando se están subiendo, digamos, a la plataforma del Observatorio Urbano Nacional. Bueno, en sí, la fase de preparación, como ya habíamos comentado, incluye la conformación del equipo técnico, la definición del ámbito de estudio. Esta definición del ámbito de estudio realmente tiene que ser también descrita con los criterios técnicos que se hayan tomado. En caso que es la provincia, ¿no? Como se toma, puede ser de repente un poco más sencillo, pero también hay que describirlo, ¿no? La identificación de los actores sociales también, la propuesta de proceso de participación ciudadana efectiva, que también les explicará, y la aprobación del plan de trabajo. Para poder iniciar la fase de elaboración, tenemos que contar con un plan de trabajo aprobado, ¿no? La fase de elaboración como tal incluye la delimitación del ámbito de intervención, ¿no? Si bien es un límite provincial, ¿no? Se hace siempre una consulta con lo que tiene el sistema de ciudades y centros poblados, ¿no? Se hace la comunicación luego del inicio del proceso de elaboración, de la misma manera que se mencionó en la lámina anterior, respecto de los actores que intervienen en este plan, ¿no? La etapa más, digamos, que toma más tiempo es la elaboración del plan como tal respecto del diagnóstico, ¿no? En donde se van a evaluar componentes
sociales, ambientales, físico-espacial, ¿no? Y de infraestructura, además del tema de centros poblados, para poder realizar la propuesta y la posterior realización de la consulta pública. Ya la fase de aprobación es parte, ¿no? del Consejo Municipal y del gobierno local en sí, ¿no? Entonces tenemos la fase de aprobación, que termina en una ordenanza municipal. Tenemos la fase de implementación, en donde ya se plantean las acciones que debe seguirse para gestionar este plan, ¿no? El cumplimiento de este. Y bueno, y como todo plan, tiene su fase de seguimiento y evaluación, en donde también se dan acciones para que pueda medirse si cuánto de este plan se está implementando, ¿no? Respecto de sus propuestas específicas o de su programa de inversiones, ¿no? El contenido básico de un PAT, y lo dice el reglamento 012 del 2022, vigente aún, ¿no? Es el que estamos mencionando, resumen ejecutivo, cuando ya hemos culminado todo el estudio, la delimitación y las características que debe tener el ámbito de intervención propuesto, el diagnóstico del ámbito de intervención, como indicaba, ahí se evalúan todos los temáticos, todos los usos que se están dando en este ámbito provincial. Luego se desarrolla la visión y el modelo para el desarrollo territorial, en donde también se consulta respecto de la visión que ha trabajado el plan de desarrollo a nivel provincial, ¿no? Tiene que estar alineado a esta propuesta. Luego tenemos la propuesta de los lineamientos de políticas, estrategias, objetivos y metas para el cumplimiento de este modelo que se ha planteado para el desarrollo del territorio provincial, ¿no? Luego tenemos la identificación a la definición de las categorías. Hay que justificar las categorías, los rangos jerárquicos y los roles. Tenemos luego la propuesta de lineamiento de inversiones, en donde vamos a proponer, ¿no? Los programas y proyectos que puedan darse en esta provincia, así como los mecanismos de implementación, seguimiento, evaluación y de actualización del pacto, ¿no? Como ya se mencionó, en la elaboración tanto del diagnóstico como de la propuesta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos temáticos, estos componentes, ¿no? Componentes físico-ambiental, ¿no? Componentes de infraestructura, ya que también hacemos consultas en lo que es el plan de infraestructura y de competitividad, ¿no? Tenemos el enfoque transversal de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Tenemos la infraestructura respecto de los sistemas viales existentes, ¿no? Consultados con información de Provías y otros, ¿no? Los servicios públicos esenciales que son requeridos en cada uno de los centros poblados que se han evaluado, si les falta una comisaría o si de repente les corresponde tener un hospital y no un centro de salud. Entonces, ese análisis que se hace a los centros poblados, ¿no? También es parte del plan de acondicionamiento territorial. El sistema provincial como tal, de sistemas de ciudades y de centros poblados, para finalmente también definir las unidades de acondicionamiento territorial que nos van a determinar aquellos espacios de suelo, ¿no? Que son potencialmente productivos o potenciales para otro tipo de actividad, ¿no? Eh, bueno, lo que hemos ido mostrando, ¿no? Primero, ¿qué hacemos en un plan de acondicionamiento territorial? Definir el ámbito de intervención, que es el contorno naranja, y tenemos criterios que describimos en los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? En su primera parte. Tenemos la elaboración del diagnóstico, como ya había mencionado, ¿no? Ahí se evalúan estos temáticos como mínimo. Tenemos también información de socioeconómica, de infraestructura, de cómo se comportan los centros poblados y cualquier otro estudio que a nivel provincial contribuya a lo que es el diagnóstico, ¿no? Se trabaja una síntesis de diagnóstico o un diagnóstico integrado, también denominado, para poder luego elaborar el modelo físico-territorial y las propuestas, ¿no? Entonces tenemos propuestas, unidades de acondicionamiento territorial, las UAT, el sistema provincial de centros poblados, la infraestructura, tanto urbana como rural, que es lo que se quiere adicionar, digamos, a este plan
de acondicionamiento territorial que vea tanto los ámbitos rurales como urbanos, y el programa de inversiones, ¿no? Que es una cartera de proyectos que tienen todos los planes territoriales. Entonces tenemos en síntesis, ¿no? Un trabajo de muchos componentes que influyen en una provincia. Esta provincia puede ser de cualquiera de las tres regiones y tener características distintas, ¿no? Si estamos trabajando en una provincia que colinda con el litoral, va a tener un comportamiento diferente a este ejemplo, ¿no? De uno que está en la parte central del país, ¿no? Y así como otras que son parte de la Amazonía, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico integrado en que nos dicen cuáles son las potencialidades, cuáles son las limitaciones, cuáles son las afectaciones normativas que ya tenemos en el territorio, ¿no? Llámese comunidades campesinas, nativas, ¿no? Tenemos también toda la parte cultural, las áreas naturales protegidas, ¿no? Todas las zonas que ya son alienables se consideran como en la parte de el análisis de las afectaciones normativas, por ejemplo. ¿Para qué? Para proponer un modelo de desarrollo, que es lo que queremos lograr con este plan, ¿no? Entonces, es un poco la propuesta del modelo en función a los escenarios tendenciales o a los escenarios, ¿no? Ideales que tenemos para esta provincia, ¿no? Podemos mencionar también componentes estratégicos del PAD, ¿no? El CICEP, como indicaba, el PAD permite la actualización permanente del CICEP. Si las 196 provincias, ¿no? A nivel nacional tienen actualizados sus planes de acondicionamiento territorial, van a poder actualizar lo que es el sistema nacional, ¿no? El sistema de ciudades, centros poblados. Tenemos como componente estratégico también el suelo, ¿no? Cuáles son las áreas que se determinan como de expansión, las áreas que son rurales y que tienen todavía digamos que hacerse un estudio de lo que sería un esquema de acondicionamiento rural y no urbano, cuáles son las áreas de protección ambiental, no solo ambiental, sino también por el tema de riesgos de desastres, como acá lo dice, es un enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos el tema de los programas de inversiones territoriales, ¿no? Nos van a permitir poder implementar, poder construir lo que se propone en la cartera de proyectos, que ha sido priorizada y en donde se desarrolla una ficha de idea de proyecto de esta priorización, ¿no? Que son parte de esta cartera de proyectos. Bueno, la gestión del suelo va más relacionada a lo que es el tema urbano, pero se considera también como una estrategia, porque en el PAD podemos también delimitar lo que son las zonas urbanas, las zonas industriales, ¿no? Y finalmente el financiamiento que tiene cada uno de los instrumentos de planificación, ¿no? El sistema de inversiones del PAD está, por ejemplo, en esta imagen podemos ver, ¿no? Una serie de puntos o de líneas o de polígonos en donde se ha espacializado toda la cartera de proyectos o lo que corresponde al programa de inversiones, ¿no? De esta provincia. Entonces, tenemos de proyectos que está diferenciada del sector al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos aspectos y propuestas de agropecuarias relacionadas a lo que es ambiente, a lo que es cultura, a lo que es energía, ¿no? Actividades económicas en esta zona, por ejemplo, es pesca, ¿no? En otros territorios serán otras actividades económicas primarias, ¿no? Tenemos lo que corresponde a la gestión misma del plan, tenemos también lo que es salud, ¿no? El tema de saneamiento respecto del agua y desagüe, tenemos transporte, potenciales de turismo, ¿no? Y lo que es la vivienda. Eh, Todas las etapas que he mencionado, o sea, son partes del plan de condicionamiento territorial, se ha desarrollado mejor en el reglamento, como lo indicó al inicio, el 012 del 2022, ¿no? Y les he dejado acá dos enlaces, ¿no? En donde podemos, no sé si está abriendo el de acá, pero sería bueno mostrarles en todo caso dónde es que ustedes podrían revisar esta información de manera directa. Ustedes colocan Observatorio Urbano Nacional, ya para concluir esta presentación. Les voy a dejar el enlace, ¿no? En donde ustedes pueden hacer las consultas de cualquiera de los instrumentos que se vienen elaborando. Nos vamos a lo que dice Geoplan, la ventana de Geoplan.
¿no? Disculpe, Va, ingeniera, no se está mostrando. a ver, disculpen, se Ahora está sí. viendo mi presentación. A ver, un segundito, vamos a volver. con- A ver, por favor, si se está visualizando, voy a cambiar de pantalla. Sí, a ver, Ok, muy bien. Geoplan. Aquí está, sí, estamos con el OUN, Observatorio Urbano Nacional, ¿no? Que está en el servidor de vivienda. Nos vamos a Geoplan y podemos buscar todos los planes que han sido cargados de manera vectorial. Por ejemplo, entramos a Amazonas, podemos hacer ahí un filtro y vemos que en Amazonas se han desarrollado planes y también esquemas de acondicionamiento urbano, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, al PAT, ¿no? Que es lo que nos lleva en esta fecha de Chachapoyas. Cuando ustedes vean acá que dice terminado, quiere decir que no tenemos la información como que ha sido aprobado, ¿ya? Sin embargo, tenemos el plan de acondicionamiento territorial de Condorcanqui, la provincia de Condorcanqui, que ha sido aprobado en el 2023, ¿no? Entonces entramos a esta información, a esta tarjeta y vamos a poder visualizar, para la redundancia, es un visor del Observatorio Urbano Nacional en donde lo que les he explicado respecto de los contenidos que se evalúan en un plan de acondicionamiento territorial van a ser plasmados en este visor, ¿no? Hablamos del ámbito de intervención, que es lo que estamos viendo. Mencioné en algunas de las láminas los componentes físico-ambiental. Entonces quiere decir que esta información se va a ir visualizando a medida que vamos entrando a cada una de las capas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también lo que se ha trabajado para riesgos de desastres, ¿no? La identificación de los peligros en esta zona, ¿no? Lo que nos permite luego proponer las unidades de acondicionamiento territorial, ¿no? Esto es vital, digamos, para poder luego llegar a la propuesta físico-espacial en donde vamos a evaluar el uso. Como estamos ahorita en diagnóstico, vamos a poder ver el uso actual, ¿no? Entonces, el uso actual es lo que nos representa a nivel de provincia. Esto es lo que ha sido aprobado. Tenemos, como indicaba, los peligros. Estamos en diagnóstico aún, ¿no? Se ha hecho también un análisis a nivel distrital, ya que la escala es provincial, para poder identificar quienes tienen población mayor, ¿no? Cabemos la leyenda, volvemos a las escalas, a las capas, ¿no? Tenemos las actividades económicas y así podemos ir consultando, ¿no? El análisis de las ciudades y centros poblados que se ha hecho. Todo este paquete es diagnóstico territorial y es lo que se ha ido mencionando. Lo que es la propuesta viene en este paquete de acá, modelo físico-espacial, ¿no? En donde tenemos las unidades de acondicionamiento territorial. Quiere decir que, ¿no? Están plasmadas cuáles son las áreas de reintegración, por ejemplo, urbano-amazónicas, las áreas de aptitud forestal, las áreas de pastos, de cultivos, ¿no? Tal como lo muestra en la leyenda. Y sobre ello tenemos en algunos casos en las áreas de tratamiento territorial que se han trabajado con áreas homogéneas, el sistema vial propuesto, ¿no? Así como la infraestructura. Este es el desarrollo de todos los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Dependiendo de su ubicación geográfica, y todos van a contribuir y decantan en lo que es la cartera de proyectos, ¿no? Entonces, en este paquete lo que se ha trabajado, quizá acá vemos pocos, pero sí tenemos en cada uno de los planes, dependiendo de lo que perdón, de lo que se ha propuesto, ¿no? En el desarrollo del plan, ¿no? Entonces también pueden consultar ahí los indicadores territoriales que se han identificado para lo que son planes de acondicionamiento territorial y así pueden generar sus búsquedas, ¿no? Ahí están todos los planes que se han podido cargar en este Observatorio Urbano Nacional. Ya como referencia y para culminar, se ha mencionado que el plan de acondicionamiento territorial permite actualizar lo que es el sistema de ciudades y centros poblados. Entonces también en en el mismo enlace vamos a tener otra tarjeta que hace referencia a lo que es el sistema de ciudades, ¿no?
En este caso, ustedes pueden también consultar. No sé si se está visualizando o está demorando en ingresar, Sí, sí, sí se está pero visualizando. ya. Pero también podrían hacer la consulta desde esta otra enlace y ya con eso termino, ¿no? Tenemos el enlace institucional, tenemos el visor del CISEP, que es este sistema de ciudades y centros poblados, en el que también pueden ir navegando respecto de la información de estos continuos poblados que se van dando, ¿no? Entonces ahí tenemos bastante información respecto de estas unidades que conforman el CISEP, ¿no? Entonces eso ya les dejo como para que puedan ir evaluándolo, revisándolo. De repente sería bueno que en el chat de esta sesión se pueda incluir los enlaces. Y bueno, de mi parte sería todo. Y cualquier consulta o algún aspecto que quisieran que se aclare, estoy a disposición. Muchísimas gracias, ingeniera Sandra, por su participación y por esta ponencia. A continuación le voy a compartir las preguntas que han dejado por interno y también aquí en el chat. La primera pregunta es, ¿cómo debería dialogar el PDU con instrumentos territoriales y ambientales preexistentes como la ZE, gestión de riesgo, humedales, ecosistemas frágiles o planificación forestal para evitar que el crecimiento urbano genere conflictos futuros? Bueno, creo que la pregunta va enfocada a lo que es este PDU, ¿no? Que tiene otra lógica, digamos, de un ámbito más definido, ¿no? Pero en todo caso, desde los planes de acondicionamiento territorial, que son provinciales, tienen una mirada más macro, ¿no? En la que sí se hace referencia a los estudios forestales, a todos aquellos estudios que contribuyen al suelo que estamos evaluando dentro de este ámbito de intervención. En lo que corresponde al PDU, si de repente el arquitecto Ponce ya puede, ¿no? Después de su ponencia, precisarles ¿no? Cómo contribuyen estos, ¿no? Pero al plan de acondicionamiento territorial, todo lo que se ha mencionado respecto de humedales, respecto de todo lo que son afectaciones normativas y que tenemos que respetar, sí, sí se están considerando, ¿no? Hola, no sé si te está escuchando, o soy yo. Perdón, perdón. Sí, Ahora sí. aquí tenemos una pregunta. Ah, bueno, están alzando la mano. A ver, almirante Eduardo Reategui, Sí, adelante. adelante. A ver, Ahora, ¿me continúa. escuchas? Ay, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, se le escucha bien. Ah, ya, ok, gracias. Bueno, ingeniera geógrafa, es excelente su exposición, muy gráfica. Pero yo siempre tengo una duda, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de qué manera esta ley de ordenamiento territorial y sus elementos subordinados orientan la creación de nuevas provincias o distritos. Siempre sale que se crean distritos, pero Dios mío, con una velocidad tremenda, obedeciendo quizás, digo yo, a criterios más políticos que geográficos. ¿De qué manera ustedes intervienen en esos casos cuando observan, pues, de que realmente la creación de un distrito no obedece necesariamente al objetivo que tiene la ley? No sé si me puede orientar en ese sentido. Bueno, al menos de mi parte, creo que usted ya lo dijo, ¿no? Nosotros nos piden opinión, ¿no? Respecto de estas propuestas y nosotros técnicamente ¿no? Damos el aporte, pero muchas de las últimas provincias y distritos han sido política, o sea, una decisión política, ¿no? Entonces, la Secretaría de Demarcación, ¿no? La CEDOT de la PCM realmente son los que llevan este proceso a cargo. Nosotros generalmente cuando hacemos tanto planes de acondicionamiento territorial como planes de desarrollo urbano y rural, tratamos de no fijarnos en el tema de los límites político-administrativos como un factor determinante para elaborar un instrumento, porque si no, no podría ningún gobierno local, porque vemos cuál es la situación de estos tramos, algunos cerrados, ¿no? Algunos cartointerpretados,
pero no tenemos provincias completas cerradas con límites saneados, ¿no? Entonces es una referencia, sí, pero nosotros hacemos hincapié y lo decimos en la norma que digamos que no es que tomemos una referencia exacta de los límites políticos, los tomamos de manera referencial para lo que es planificación, ¿no? De repente ayer el arquitecto Ponce pudiera también complementar esa consulta. Ok, gracias, Sandra. Bueno, en el caso, como lo has mencionado, cuando llegan estos proyectos de ley sobre la creación de nuevos distritos, nuevas provincias, en realidad lo que hace el Congreso es remitirlo a cada uno de los sectores, ¿no? Hay opiniones de vivienda, hay opiniones de la PCM a través de la Secretaría de Demarcación Territorial. Y en el caso de vivienda lo que se hace es un análisis respecto de la pertinencia de la creación de la nueva provincia o distrito, ¿no? Nosotros nos enmarcamos en nuestras funciones para emitir una opinión respecto a ese proyecto de ley, ¿no? Sin embargo, la decisión final la tiene el Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República tiene todo un proceso respecto a las comisiones, respecto a los proyectos de ley que llegan al Pleno, la discusión en el Pleno y finalmente su aprobación, ya sea a través del Ejecutivo o por insistencia, ¿no? Hay dos tipos de aprobación de un proyecto, de un proyecto de ley, ¿no? Y en ese marco, simplemente lo que hace el Ministerio es emitir opinión en el marco de sus competencias respecto a los proyectos de ley que nos emite el Congreso, ¿no? Es una opinión evidentemente más técnica, es una opinión técnica que emite el Ministerio de Vivienda. Sí, gracias. Bueno, Muchas gracias. Betsabe, ¿se puede otra pregunta o todavía sí? Otras me reservo. Sí, a ver, creo que hacemos una a una. A Aquí ver, vamos a leer una y después le doy el paso a usted, por favor. No, si no, me reservo para otro momento, no te Ya, preocupes. Sí. vale. A ver, Betsabe, aquí nos deja, ¿sí? Betsabe, quisiera preguntarle a Adelante. Sandra, disculpen, efectivamente me parece bastante técnica la presentación y lo previsto por el ministerio, ¿no? Pero, ¿desde cuándo está este plan? ¿Y qué tiempo se han demorado en el porcentaje que nos acaba de mostrar, por ejemplo, el cumplimiento de eso? O más claramente, ¿hasta cuándo tendríamos que terminar ese planeamiento? Yo sé que hay las herramientas de prospectiva para eso, pero la verdad que pisar el terreno es diferente. Y eso nos va a dar momentos no solamente políticos diferentes, sino realidades totalmente, este, en algunos casos no aceptables y en otros sí, porque el caso de la selva, por ejemplo, es un caso típico, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, si tienen una perspectiva, nos gustaría tal vez conocerla para ver un poco cómo se mide eso. Yo he estado siguiendo últimamente las discusiones de los candidatos para el futuro gobierno y realmente se demuestra ahí que hay un desconocimiento total de este tipo de herramientas, instrumentos o perspectiva que tengan ellos para eso. Entonces, se convierte eso en diría yo, un conocimiento demasiado rápido, pero la inteligencia nos está llevando a eso, ¿no es cierto? Pero también un desconocimiento de la realidad nacional. Entonces, creo que todos tenemos la idea de hacer un esfuerzo para más bien juntar esas preocupaciones y poder dirigir eso, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? Porque un plan también puede ser bastante largo. El mismo plan, cuánto tiempo se demora para esto y la realidad corre. Entonces te quería preguntar eso, si había algún trabajo de prospectiva para eso. Gracias. Sí, gracias. Bueno, a ver, una parte yo. En realidad hay dos aspectos, considero. Primero es el presupuesto que los gobiernos locales no lo usan, digamos, para este tipo de instrumentos.
Esa brecha en realidad responde, uno, a que no tienen presupuesto, que es lo que indican, y lo segundo es a lo variable que es su personal. Nosotros tenemos la función de asistencia técnica y es decir, estamos yendo a capacitar a sus funcionarios en el año, pero estos no duran ni 2 meses y ya ha habido un cambio. Hay espacios en los que hemos ido, hay territorios en los que se ha ido, en los que no saben lo que es un plan de desarrollo urbano porque recién están asumiendo, por ejemplo, el cargo. Hace poco hemos ido a Piura, por ejemplo. Hay un representante funcionario que está hace un mes, ¿no? Entonces, esa rotación de personal sí es lamentable porque no permite aterrizar todo lo que ya se va avanzando en meses, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es el tema del presupuesto, ¿no? Creo que ahora sí se está abriendo un poco más el tema de trabajar con proyectos por tema de otro tipo de inversiones, ¿no? De repente ahí el arquitecto Ponce puede complementarle, porque esto va no solamente a los planes de acondicionamiento territorial, sino también a todos los demás instrumentos urbanos, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Sandra, por su respuesta. Por el tema del tiempo, por favor, vamos a pasar a nuestro segundo ponente, porque si no, no vamos a poder dar un espacio también. Les invitamos a nuestros asistentes igual a estar atentos para la segunda ponencia. A continuación voy a dar el pase al ingeniero Luis Ponce. ¿Me Arquitecto. escucha? Sí, Adelante, por sí, favor, sí. usted tiene la palabra. Un momento, voy a proceder a compartir la pantalla. Eh, ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la ponencia? ¿Se puede apreciar bien la presentación? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, en el caso de esta presentación, lo que me toca exponer está referido a los planes de desarrollo urbano, ¿no? Pero en el caso de los planes de desarrollo urbano, a comparación de la normativa del año 2016, digamos que hubo un cambio, ¿no? En el año 2016, con la normativa del año 2016, la denominación de planes de desarrollo urbano tenía dos significados. Es decir, el plan de desarrollo urbano se utilizaba para definir un instrumento en específico, es decir, la municipalidad elaboraba un plan de desarrollo urbano, y también en el año 2016 se utilizaba la denominación de planes de desarrollo urbano para definir una agrupación de instrumentos, es decir, la denominación de PDUs se utilizaba para definir que estos comprendían los planes de desarrollo metropolitano, los urbanos y los esquemas. En vista de esta confusión causada por esta denominación de planes de desarrollo urbano en dos tipos de concepciones o conceptualizaciones, lo que hace la normativa vigente, la 02 en el año 2022, es cambiar esta denominación, ¿no? Entonces, hablamos de instrumentos de planificación urbana. Y los instrumentos de planificación urbana van a comprender diversos instrumentos en específico que en esta ponencia, en esta exposición, es lo que yo, digamos, les voy a exponer a grandes rasgos las principales características de todos estos instrumentos de planificación urbana. Cada uno en realidad tiene sus peculiaridades, pero en el fondo tienen la misma lógica, tienen las mismas fases, tienen casi los mismos horizontes de planeamiento, tienen prácticamente la misma vigencia, el contenido varía entre uno y otro en algunos de sus componentes, etcétera, ¿no? Y en el caso de los instrumentos de planificación urbana, comenzamos con lo que es el marco normativo, ¿no? El marco normativo de todo lo que son los instrumentos de planificación se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es la Ley 3133. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible sale en el año 2021, se publica en el Diario Oficial Peruano en julio, establece los lineamientos y sobre todo establece los instrumentos de planificación que deben formular los gobiernos locales en el ámbito de sus jurisdicciones. Recordemos que es la primera norma que nosotros tenemos en el año 2021 que tiene un rango de ley. Anteriormente, a la emisión de la ley 31313, lo que teníamos eran decretos supremos. Solamente teníamos reglamento, pero no teníamos un marco mayor, no teníamos una ley a la cual deberíamos reglamentar. Entonces, a partir del año 2021 se marca una pauta en la planificación de las ciudades y centros poblados. La ley, posteriormente, en el año 2022, vota en un reglamento de acondicionamiento territorial y planificación urbana, y en el año 2024 la ley es modificada por el decreto legislativo 1674. La modificatoria más sustancial, en este caso, con respecto a la ley original, es la incorporación de un instrumento de planificación rural
dentro de los instrumentos que deben formular los gobiernos locales, ¿no? La ley DUS lo que nos dice a grandes rasgos es que existen tres tipos de instrumentos que se tienen que desarrollar. Los instrumentos de planificación urbana, los instrumentos de gestión del suelo, bueno, en realidad acá los instrumentos de planificación territorial y urbana, los instrumentos de gestión del suelo y los instrumentos de financiamiento urbano, ¿no? Y en este caso lo que nos vamos a concentrar nosotros son los instrumentos de planificación urbana que son parte de una agrupación que se denomina planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, ¿no? Lo que nos dice la norma vigente es que todos los gobiernos locales van a planificar el territorio con diversos tipos de instrumentos de acuerdo a las escalas de planificación que tengamos, ¿no? Y un poco para entender el concepto de cómo entra el plan de acondicionamiento territorial, dónde entra el plan de desarrollo urbano, dónde entra el plan de desarrollo metropolitano, tenemos, digamos, estas escalas de planificación. A nivel macro, lo que nos dice la normativa vigente es que tenemos instrumentos de acondicionamiento territorial que se van a traducir en planes de acondicionamiento territorial, que es lo que ha explicado en este momento la ingeniería Sandra. Eh, y en este caso, los planes de acondicionamiento territorial, como ella lo ha mencionado, se ejecutan o se formulan a nivel de provincia. Digamos, tenemos una visión macro del territorio que planificar y luego la escala va bajando. La norma nos habla de instrumentos de planificación urbana, donde están los planes de desarrollo metropolitano, los planes de desarrollo urbano y los esquemas de acondicionamiento urbano. Entonces, la diferencia de cada uno de ellos deriva en el rol de las ciudades, en el rol que tengan cada una de las ciudades, ¿no? Y para ello, la ley nos habla de que existe un sistema de ciudades y centros poblados donde se van a definir los roles y funciones y la categorización de cada ciudad y centro poblado del país, ¿no? Y en ese sentido, las ciudades que son definidas o identificadas como metrópolis formulan planes de desarrollo metropolitano. Las que son identificadas como ciudades mayores, intermedias o menores formulan planes de desarrollo urbano y las villas formulan esquemas de acondicionamiento urbano, ¿no? Luego, lo que nos dice la norma es que tenemos instrumentos de planificación urbana que complementan a los instrumentos mayores, es decir, a estos tres que están acá. Tenemos planes específicos, planeamientos integrales y planes temáticos. Es decir, el plan mayor, que puede ser cada uno de estos, va a identificar un plan específico, que es más que nada un plan específico, está referido a un área dentro de la ciudad que yo he identificado que requiere un tratamiento especial. Como por ejemplo, puede ser una área que requiere un proceso de renovación o regeneración urbana. Un plan temático, por otro lado, lo que nos dice es que desarrolla el sistema urbanístico de cada una de las ciudades. Es decir, si la ciudad es muy compleja y yo tengo un sistema urbanístico muy complejo, hago un plan temático. El plan temático más conocido es el Plan Temático de Movilidad Urbana Sostenible, que es el PEMUS, que establece las pautas y los lineamientos y hace un análisis más profundo de la movilidad o de los desplazamientos de las personas y la logística en las ciudades. Y luego tenemos un último instrumento que es el instrumento de planificación rural, que está referido a los esquemas de acondicionamiento rural que se desarrollan solamente para lo que son los pueblos y los caseríos, ¿no? Entonces, yo quería partir de este marco que nos establece la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y todos los instrumentos de planificación que están contemplados en la ley y que los gobiernos locales deben formular como parte del proceso de planificación, ¿no? Evidentemente, no van a formular, en el caso de los instrumentos de planificación urbana, cada uno de ellos. Simplemente lo que se va a hacer es que las municipalidades, por ejemplo, si identifican que su municipalidad es una metrópoli, que está eso establecido, digamos, en los anexos del sistema de ciudades y centros poblados, identifica, por ejemplo, que Cusco es una metrópoli regional, va a ser un plan de desarrollo metropolitano. Si es una ciudad, se va a hacer un plan de desarrollo urbano. Si es una villa, se va a hacer un esquema de acondicionamiento urbano. Y si son pueblos y caseríos, se va a hacer un esquema de acondicionamiento rural. Digamos, a grandes rasgos, esta es la lógica de la planificación que tenemos en la actualidad, ¿no? Y dicho sea de paso, lo que te establece la ley con la modificatoria es que vamos a tener, ya hay una diferenciación en la planificación de la parte urbana y de la parte rural. Y en ese sentido, si nosotros vemos acá abajo, vamos a tener que las metrópolis, tanto la nacional, que es Lima y Callao, como las metrópolis regionales, como Cusco, Arequipa, Trujillo, etcétera, si las ciudades mayores, intermedias, menores y villas van a ser consideradas centros poblados urbanos, en comparación de los pueblos y caseríos que se van a considerar centros poblados rurales.
Entonces, tanto la lógica, cambia la lógica de la planificación para lo que son centros poblados urbanos de lo que son los pueblos y caseríos, ¿no? Las fases, digamos, tanto del plan de desarrollo urbano como del plan de desarrollo metropolitano o los esquemas de acondicionamiento urbano va a ser la misma lógica, ¿no? Esto tampoco cambia en el caso del plan de acondicionamiento territorial, como ya lo explicó la arquitecta, la ingeniera Sandra. Lo que nos dice es que vamos a tener 6 fases en lo que es todo el proceso de formulación del instrumento de planificación, ¿no? La primera fase es la fase de preparación, que nos va a llevar a una serie de actos previos, como la conformación del equipo, la convocatoria del Consejo de Coordinación Local, etcétera, ¿no? Esta fase va a concluir con la aprobación del plan de trabajo. El plan de trabajo del instrumento de planificación va a ser aprobado por la municipalidad, y luego de la aprobación del plan de trabajo, se va a comenzar la fase de elaboración en base a lo que establece el plan de trabajo. Es decir, hay un cronograma que se ha establecido en el plan de trabajo, se han establecido cuántas mesas, talleres de socialización, etcétera, se van a dar en el transcurso de la fase de elaboración, y todo eso se tiene que cumplir en la fase de elaboración. La fase de elaboración considera una etapa de diagnóstico, y una etapa de propuestas, y va a culminar, va a pasar por un proceso de consulta pública y va a culminar con la remisión de la propuesta final del instrumento de planificación al Consejo Municipal Provincial, ¿no? La fase de aprobación es cuando ya el Consejo Municipal Provincial evalúa el instrumento de planificación, lo aprueba y posteriormente emite la ordenanza y la publica, ¿no? Hay que cabe resaltar que es necesaria la publicación de la ordenanza con el fin de que la ordenanza sea vista por toda la ciudadanía, ¿no? Luego tenemos una fase de implementación del instrumento de planificación, una fase de seguimiento y monitoreo. El plan va a establecer en su elaboración los indicadores urbanos que son necesarios para establecer el seguimiento y monitoreo del plan. Y acá se hace una revisión si el plan está cumpliendo lo que ha establecido, si es que no está cumpliendo lo que ha establecido, y si hay ajustes que realizar, se va a pasar a una fase de actualización del instrumento de planificación. Y entonces, digamos que estas fases se van a repetir en cada uno de los procesos, y son, digamos, similares, son iguales en los 3 tipos de instrumentos: los planes de desarrollo metropolitano, los planes de desarrollo urbano y los esquemas de acondicionamiento urbano. Inclusive en los planes de acondicionamiento territorial vamos a tener las mismas fases que se establecen, ¿no? La diferencia de las fases se va a dar en instrumentos de planificación complementarios. En el caso de cómo se formulan los instrumentos de planificación, ya sean los planes de desarrollo metropolitano o los planes de desarrollo urbano, lo primero que se va a hacer es establecer 2 tipos de ámbito: un ámbito de estudio y un ámbito de intervención. El ámbito de estudio, digamos, es más macro, y el ámbito de intervención es más pequeño y está acotado más que nada al continuo de la ciudad. Es decir, si yo tengo este continuo poblado, ya tengo una conurbación, ya se han unido 2 centros poblados y es una sola unidad, establezco que hay una continuidad y este es un continuo, y por lo tanto esto va a ser mi ámbito de intervención. Y sobre este ámbito de intervención yo voy a hacer todo lo que es el diagnóstico y todo lo que es las propuestas. Voy a ir a la fase de diagnóstico, voy a hacer un análisis físico-espacial de lo que es mi continuo, eh, que puede ser una ciudad, una metrópoli, una villa. Voy a establecer en este análisis la demanda habitacional de esa ciudad. Voy a establecer si es necesario la ejecución de equipamientos urbanos, la oferta de suelo urbano. Voy a determinar, digamos, si hay un déficit o superávit de alguno de los componentes de la ciudad, y entonces el diagnóstico lo que me va a establecer es, digamos, la problemática urbana que voy a tener que resolver en las propuestas, ¿no? Hay una concordancia en cada uno de los componentes o las etapas de la elaboración de un plan. El diagnóstico me va a sustentar todas las fases de la propuesta, ¿no? Muchos de los errores de los equipos de planificación es que no consideran la importancia del diagnóstico en las propuestas. Si bien se sacan las tasas de crecimiento, hacen el análisis al horizonte de planeamiento, lo que no hacen es concretar y hacer esta concatenación con la propuesta. La propuesta, evidentemente,
va de todo instrumento de planificación, ya sea un plan de desarrollo urbano o un plan de desarrollo metropolitano, va a establecer en un primer término la visión y modelo de desarrollo urbano. La visión está referida, digamos, a lo que yo quiero en en los 10 años, si es un plan de desarrollo urbano de planificación, qué es lo que quiero lograr a esos 10 años. Luego vamos a tener una clasificación de suelo, se va a establecer como parte de las propuestas una clasificación del suelo, y esta clasificación del suelo va a estar sustentada en el análisis de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, así como en la demanda que yo tenga de vivienda y la demanda de equipamiento urbano. Y ojo que esa demanda que yo tenga de vivienda y equipamiento urbano no es al año cero que estoy haciendo el instrumento de planificación, porque yo cuando formulo un instrumento de planificación, voy a tener un déficit de viviendas o equipamientos en ese año, digamos. Si yo lo hago en el año 2016, voy a tener un déficit en el año 2016, si es que lo tengo, ¿no? Entonces, si yo tengo un déficit en el año 2016, lo que yo tengo que hacer es, si yo voy a hacer un plan de desarrollo urbano, el horizonte de planeamiento del plan de desarrollo urbano son 10 años. Yo proyecto la tasa de crecimiento de la población a 10 años y también el plan tiene que cubrir esa demanda adicional que yo necesito de vivienda de esa nueva población a los 10 años y de ese nuevo equipamiento urbano a los 10 años. Y con esa demanda que yo tengo, pues lo que voy a es sustentar el área de expansión urbana o el suelo urbanizable en la clasificación del suelo. El suelo de protección, por ejemplo, se va a sustentar en el análisis de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, así como las áreas de conservación que yo he identificado en el diagnóstico. En la clasificación del suelo, a su vez, va a impactar sobre la zonificación y tiene que lograr una concordancia. Existen errores, digamos, de compatibilización entre la zonificación y la clasificación del suelo por parte de los equipos técnicos que planifican. Un error extremo se puede dar en el caso de que yo ponga un uso urbano dentro de los suelos de protección o dentro del suelo rural, ¿no? Y luego la zonificación y la clasificación del suelo y la visión van a impactar en el programa de inversiones que va a establecer el instrumento de planificación, ¿no? El programa de inversiones se va a guiar de la visión y modelo de desarrollo, eh, la clasificación del suelo y la zonificación. El horizonte de planeamiento de los instrumentos de planificación va a variar de acuerdo al tipo de instrumento. En el caso de los planes de acondicionamiento territorial, como le ha mencionado el ingeniero, y los planes de desarrollo metropolitano son de 20 años. Para los demás instrumentos, incluyendo el plan de desarrollo urbano, el horizonte de planeamiento es de 10 años, ¿no? Acá hago una acotación. El horizonte de planeamiento es diferente a la vigencia del instrumento de planificación. En el caso de un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, si yo apruebo un plan de desarrollo urbano en este año, en el año 2016, y mi horizonte de planeamiento es de 10 años, voy a tener un plan de desarrollo urbano de la ciudad X del 2026, perdón, al 2036. Pero ¿qué pasa si llega el año 2036, pasa el año 2037, pasa el año 2038 y el plan no se ha actualizado? La vigencia en este caso no se va a perder. La vigencia, y lo que nos dice el reglamento, es que solo se va a perder cuando exista otro plan que lo sustituya. ¿Esto por qué? Porque si yo, digamos, evidentemente ya hay una falta del gobierno local, que es el competente para formular el instrumento de planificación, de no haber actualizado el instrumento de acuerdo a lo establecido en la norma. Si yo lo que hago es declarar que ya no está vigente o establezco a rajatabla que ya no hay vigencia y que esta vigencia va a terminar en el año 2036, siguiendo el ejemplo que les he mencionado, lo que va a suceder es que yo ya no voy a poder emitir ningún tipo de licencias de edificación o emitir certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, porque no voy a tener un marco legal que es, que es el plan de desarrollo urbano. El plan de desarrollo urbano lo que me da entre todos sus componentes es una zonificación, y la zonificación se va a concretizar o se va a traducir en la emisión de los parámetros urbanísticos y edificatorios y en el parámetro de zonificación y vías, que son las limitantes para el derecho de edificabilidad de cada una de las personas, ¿no? Del ámbito que se ha aprobado, en el ámbito que se ha aprobado el plan. Eh, Todos los instrumentos de planificación, inclusive el plan de desarrollo urbano, nos hablan de un análisis de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático como parte transversal del análisis. En este caso, lo que nos dice la norma es que en el caso de la gestión de riesgos de desastres, lo que se va a hacer es una identificación y caracterización de peligros, un análisis de vulnerabilidad, un cálculo de riesgos, un control y manejo de riesgo y una comunicación de riesgo, ¿no?
Pero más allá del cálculo, el análisis que se realice como parte de la transversalidad en todos los planes de este componente, lo que nos dice la norma actual es qué pasa cuando se declaran zonas de riesgo no mitigable. El plan no va a declarar una zona de riesgo no mitigable, sino, digamos, la declaración se va a dar por la municipalidad competente y el plan lo que va a hacer es, en el marco de la planificación, va a establecer que esa zona declarada como zona de riesgo no mitigable va a dejar de ser urbana y por lo tanto va a tener una categoría, una clasificación de suelo referida a una subcategorización de suelo de protección con una zonificación específica, ¿no? Entonces, lo que nos dice la norma es que una vez que se declara una zona de riesgo no mitigables, hay una pérdida del suelo urbano y se prohíbe la ocupación en esa zona, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a haber a posterior, ya no en el instrumento de planificación, sino cuando se declara la zona de riesgo no mitigable, hay todo un proceso paralelo, tiene que haber un plan de reasentamiento poblacional de esa población que ha estado ubicada ahí, ¿no? El programa de inversiones, por su parte, cuando un plan de desarrollo urbano establece un programa de inversiones como parte de sus componentes, lo que va a derivar es en va a ser influenciado por varios componentes del instrumento. El programa de inversiones va a ser influenciado por el diagnóstico, va a ser influenciado por la clasificación del suelo, por la visión y modelo de desarrollo y la zonificación. Es decir, el programa de inversiones no nace de la nada, sino nace de un diagnóstico respecto a la problemática de la ciudad, respecto a los déficits que se requiere y respecto a la visión que yo quiero darle a esa ciudad, ¿no? La visión, dicho sea de paso, cuando yo establezco una visión, debo establecer una característica particular de la ciudad que la haga competitiva sobre las demás. El establecer una visión general no ayuda a que la ciudad sea competitiva contra las otras. Es decir, si yo establezco, por ejemplo, si yo tengo una ciudad y es una ciudad costera y yo quiero que sea una ciudad puerto, voy a establecer en la visión de la ciudad como visión convertir esta ciudad en ciudad puerto. Por darles es un ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esa primera visión, más allá de que se va a requerir en la visión un ordenamiento territorial adecuado, un respeto hacia la biodiversidad existente, etcétera, lo que se coloca en la visión se va a traducir en el programa de inversiones, ¿no? Si yo, por ejemplo, he colocado una ciudad puerto, el programa de inversiones tiene que reflejar esa característica principal, así como todo lo que se coloque en esa visión de la ciudad. Y eso a su vez va a impactar en la zonificación y en la clasificación del suelo, ¿no? Los programas de inversiones o los proyectos que contengan los programas de inversiones tienen que tener una concordancia con la clasificación del suelo. Ejemplo, si yo establezco, digamos, un puerto, no le voy a poner que que la clasificación del suelo va a ser de protección o rural, sino le voy a tener que asignar una clasificación de suelo urbano o urbanizable en todo caso, pero que va a derivar a su vez en una zonificación urbana, ¿no? Entonces, esa es la lógica del programa de inversiones y las condiciones que se toman en consideración para efectuar un programa de inversiones dentro de un instrumento de planificación como un plan de desarrollo urbano, ¿no? El programa de inversiones puede ser referido, en este caso, a la movilidad, es un poco del programa de inversiones que se ejecutó o que se propuso en una primera instancia sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, donde establecía una serie de proyectos referidos a la movilidad, como la ejecución de vías expresas, la ampliación la ejecución de anillos viales, etcétera, o también proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, eso se va a sustentar, evidentemente, en el diagnóstico que yo he realizado. Por eso es que es importante que el diagnóstico sustente la parte de las propuestas y en este caso del programa de inversiones, ¿no? Voy a tener, digamos, si yo he establecido que necesito una planta de tratamiento o una PETAR, entonces voy a considerarlo dentro del programa de inversiones, ¿no? El programa de inversiones va a tener un banco de proyectos y de ese banco de proyectos vamos a tener una priorización de esos proyectos. Y esa priorización de esos proyectos va a establecer una ficha donde va a estar la ubicación del proyecto, se va a establecer, digamos, unos primeros alcances del proyecto, el costo aproximado del proyecto, pero la idea de los proyectos priorizados, a diferencia del banco de proyectos, es decir, del listado de proyectos que contiene el programa de inversiones, los proyectos priorizados que pueden ser de ese banco de proyectos 10 o 15 proyectos, van a acabar en ideas de proyectos de acuerdo al formato del Ministerio de Economía y Finanzas.
Es decir, los planes están obligados a que los proyectos previsados acaben con una idea de proyectos con el fin de que los gobiernos locales, una vez aprobado el instrumento de planificación, puedan ingresar estas ideas de proyectos al Ministerio de Economía y Finanzas para poder, digamos, llevar a cabo y gestionar el desarrollo de sus proyectos que han sido sustentados en base a una planificación y un conocimiento de su territorio y de la ciudad. En el caso de los instrumentos que tenemos, el instrumento de acondicionamiento territorial y el instrumento de planificación urbana, ¿no? En el caso del instrumento de planificación territorial, como ya le explicó la arquitecta Sandra, y acá lo voy a hacer de manera muy, muy sucinta, es a nivel de provincia, cuenca o litoral, y lo que quiero que les quede claro es que la formulación y la aprobación es a nivel provincial. El contenido, como ya le explicó la ingeniera, establece, entre otros, las unidades de acondicionamiento territorial, el sistema provincial de ciudades y centros poblados, y tiene un programa de inversiones territoriales, ¿no? Pero en el caso de los instrumentos de planificación urbana, tenemos tres tipos: los planes de desarrollo metropolitano, los planes de desarrollo urbano y los esquemas de acondicionamiento urbano. El plan de desarrollo metropolitano está orientado a las metrópolis, que son, digamos, las ciudades más complejas que tenemos en el país, que en un proceso de conurbación abarcan una variedad de distritos como parte de su integralidad. En el caso de Lima, la metrópolis nacional, Lima y Callao, estamos hablando de 50 y tantos distritos; en el caso de Arequipa, de 20 y tantos distritos. Entonces, esa es la complejidad de las metrópolis y de la planificación de las metrópolis. Por eso es que la formulación y la aprobación, igual que el plan de acondicionamiento territorial, lo hacen la municipalidad provincial. Ahí no, digamos, es una responsabilidad exclusiva, tanto de la formulación como de la aprobación. Y en realidad, todos los instrumentos de planificación que van desde el plan de acondicionamiento territorial, pasando por los instrumentos de planificación urbana y los complementarios, todos son aprobados por la municipalidad provincial. Eso para que lo tengan un poco claro cómo es la jerarquía dentro de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en la formulación y sobre todo en la aprobación. Y esto se concatena o se concuerda con la Ley Orgánica de Municipalidades. Tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible le dan una función exclusiva a las municipalidades provinciales de la aprobación de los instrumentos de planificación. Es una función que evidentemente puede ser delegada con una serie de condicionantes, pero digamos, se establece como una exclusividad de la municipalidad provincial. No así la formulación. En los instrumentos de planificación urbana, algunos instrumentos solamente van a ser formulados por la provincial y otros instrumentos sí pueden ser formulados por la provincial y distrital. Por eso es que en esta presentación, más allá de los planes de desarrollo urbano, quería que conozcan los instrumentos de planificación urbana, los tres instrumentos que a nivel de ciudad o de la parte urbana se tienen que formular los gobiernos locales para que puedan planificar su territorio y cómo es su proceso de formulación y aprobación de cada uno de ellos. El contenido mínimo de un plan de desarrollo metropolitano, en realidad se hace un diagnóstico, se hace una visión de la metrópoli, se hace un modelo de desarrollo de la metrópoli, se establece una propuesta de sistemas urbanísticos, se hace una clasificación del suelo, una zonificación y un programa de inversiones metropolitanas. En el caso de las jurisdicciones, cuando hay materia de planificación, nosotros, el Ministerio de Vivienda, planifica, o la norma, tanto la ley como el reglamento, está orientada a una planificación de un continuo poblado. Es decir, no respeta los límites jurisdiccionales que se han establecido. Ejemplos: si yo quiero hacer un plan de desarrollo metropolitano en la ciudad de Chiclayo, no lo podría hacer solamente con Chiclayo. La ley y el reglamento nos dice que si existe una continuidad, como el caso de Chiclayo y Lambayeque, el plan se desarrolla un único plan. Y este único plan va a ser la continuidad o el continuo urbano de Chiclayo y Lambayeque. Se va a aprobar un plan de desarrollo metropolitano, como lo tienen ahora, si no me recuerdo vigente, el plan de desarrollo metropolitano Chiclayo y Lambayeque, no recuerdo exactamente su horizonte de planeamiento, pero ya hay una aprobación de este instrumento de planificación donde sí se ha demostrado de que puede haber una coordinación de las municipalidades que tienen diferentes jurisdicciones, porque Chiclayo es una jurisdicción provincial y Lambayeque también, pero han logrado hacer un único plan, un plan de desarrollo metropolitano, y ellos mismos han establecido mecanismos de coordinación para la aprobación de este instrumento de planificación. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que
En materia de planificación no se limita por el límite jurisdiccional que tenga la provincia, sino se habla de una continuidad, si continuo, si en un proceso de conurbación dos centros poblados se han juntado y ya forman una sola unidad, la planificación se hace sobre esa unidad, más allá de que sean dos provincias o tres provincias, ¿no? Eso lo contempla la ley y el reglamento. En el caso de los planes de desarrollo urbano, estos están orientados a las ciudades, a diferencia de los metropolitanos que están orientados a las metrópolis. Los urbanos están orientados al desarrollo, a orientar el proceso de planificación y el desarrollo sostenible de las ciudades mayores, intermedias o menores, ¿no? Acá en un ejemplo, ustedes pueden ver un ejemplo en el que se hizo un plan de desarrollo urbano, perdón, de lo que es dos distritos, ¿no? El distrito de Nuevo Chimbote y el distrito de Chimbote. Pero sí es un único plan, un plan de desarrollo urbano de Chimbote y Nuevo Chimbote, de tal horizonte a tal horizonte, ¿no? Tanto en las metrópolis como en las ciudades vamos a tener procesos de conurbación en el cual dos centros poblados, en este caso Chimbote y Nuevo Chimbote, se han juntado y han formado una sola unidad. Y en materia de planificación, al formar una sola unidad y hay una continuidad, se establece que existe una planificación conjunta de los dos. No se puede hacer separado, sino se hace una planificación conjunta de ambos centros poblados, ¿no? En este caso de Chimbote y Nuevo Chimbote, el plan se aprobó así de manera conjunta, se establecieron criterios de clasificación de suelo y zonificación, y en el caso de los planes de desarrollo urbano, a diferencia de los metropolitanos, la formulación sí puede ser provincial o distrital. Es decir, la provincial puede formular el plan de desarrollo urbano o la distrital puede formular el desarrollo urbano. Los procesos de aprobación difieren un poco de la provincial de la distrital, porque hay unos pasos más cuando lo formula la distrital. Pero la distrital, la norma te dice de que sí puede tomar la iniciativa de la formulación del instrumento de planificación. Eso se ha dado en realidad en varios casos de que los equipos técnicos de las municipalidades distritales han querido llevar adelante la formulación del instrumento de planificación. Ahora, esta formulación del instrumento de planificación por una distrital se da solo en el caso de que no existe un proceso de conurbación, ¿no? Porque si existe un proceso de conurbación y tengo que hacer un proceso único de un solo plan, tendría que ser la municipalidad provincial la que lo lleve a cabo. Pero si, digamos, está solo, no existe un proceso de conurbación y es un centro poblado único, sí se puede dar que la municipalidad distrital pueda formular su instrumento de planificación. La aprobación, como les he comentado antes, es una exclusividad, en el caso también de los planes de desarrollo urbano de la municipalidad provincial, salvo que exista una delegación de facultades. Pero en este caso, la delegación de facultades no aplica si existe una conurbación. En este ejemplo, al existir una conurbación, no va a aplicar la delegación de facultades, ¿no? Solo aplicaría, digamos, si existe un centro poblado o una ciudad en esta zona y esta ciudad, digamos, quiere hacer su PDU es un distrito que está alejado de la capital de la provincia y podría, en este caso, sí tomar la iniciativa de la formulación del instrumento de planificación, es decir, del plan de desarrollo urbano. Los planes de desarrollo urbano, perdón, tienen un contenido mínimo. Se hace una delimitación del ámbito de intervención, se hace un diagnóstico urbano de la ciudad donde se establece, como ya les comenté, un análisis de la problemática que tiene la ciudad, se hace un análisis físico-espacial, se hace un análisis ambiental, un análisis social, etcétera, ¿no? Y esto me va a ayudar a determinar las fases de la propuesta, ¿no? Se establece una visión y modelo de desarrollo urbano, una clasificación del suelo. Yo en un plan de desarrollo urbano voy a aterrizar en una clasificación del suelo y una zonificación. Eso también se da dicho sea de paso, en los planes de desarrollo metropolitano para las metrópolis regionales y en los esquemas de acondicionamiento urbano. Luego, también establece una propuesta de implementación de los instrumentos de gestión del suelo, una propuesta de los sistemas urbanísticos. Los sistemas urbanísticos, como les comentaba, se refiere a los sistemas de movilidad, sistemas de eventos, un sistema de espacios públicos y un sistema de servicios. Es decir, se hace una propuesta de los servicios públicos esenciales, una propuesta de los equipamientos urbanos que se necesiten, de los espacios públicos y de los desplazamientos de la movilidad dentro de la ciudad, ¿no? Y se habla, ojo que acá hablamos de sistemas, ya hemos pasado de ver cada uno de los componentes de manera aislada y
lo que se ha establecido en la planificación es que cada uno de estos sistemas, o sea, de estos componentes de la planificación, como es la movilidad, los espacios públicos o los equipamientos, se vean como un sistemas que son parte fundamental para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Se establecen medidas de protección y reducción de riesgo, se establece un plan provincial de espacios públicos, un programa de inversiones, se hacen mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación del plan, y también se hace una identificación de planes temáticos, ¿no? En el caso de este último, si es que se requiere en realidad este mayor detalle más allá del análisis de los sistemas urbanísticos, ¿no? ¿Cómo es el proceso de aprobación de un plan de desarrollo urbano? En este caso, tenemos dos tipos de, no de aprobación, sino de flujo. Si lo hace una municipalidad provincial, lo que se va a hacer primero son actos previos como la conformación del equipo, etcétera, ¿no? Luego se va a aprobar el plan de trabajo del instrumento de planificación, se va a pasar a una formulación del plan, o es decir, una elaboración del plan que va a conllevar una etapa de diagnóstico, una etapa de propuestas y con los talleres de socialización respectivos. Una vez que se finalice la etapa de las propuestas, se va a pasar a un proceso de consulta pública que contiene a su vez dos etapas, la etapa de exhibición y la etapa de levantamiento de observaciones o de evaluación y consolidación. Y luego de finalizado la consulta pública, se va a hacer una revisión de la propuesta final al Consejo Municipal Provincial y el Consejo va a decidir si aprueba o no el instrumento de planificación. En caso de que la apruebe, se va a pasar a la aprobación y a la publicación de la ordenanza. Y lo que nos dice la ley es que una vez que se publique el instrumento de planificación, este debe ser remitido de manera obligatoria al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que se pueda subir a la plataforma que mencionó la ingeniera, que es el Observatorio Urbano Nacional, ¿no? De esta forma, podemos mantener actualizados los instrumentos de planificación que han sido aprobados por los diversos gobiernos locales a nivel nacional, ¿no? Ahora, evidentemente no todos los gobiernos locales repiten la información que requiere el ministerio, y en ese caso el ministerio oficia a las municipalidades para que puedan cumplir con lo establecido en la ley y el reglamento, ¿no? En el caso de la municipalidad provincial, el flujo difiere un poco, ¿no? Lo que nos dice es que cuando una municipalidad provincial en un instrumento como un plan de desarrollo urbano toma la iniciativa de la formulación del plan, lo que va a hacer es conformar su equipo técnico que formule el instrumento de planificación. Ojo que el equipo técnico es multidisciplinario. No es que se contrate a dos profesionales de la misma especialidad y así se ejecuta el plan. El equipo técnico siempre de los instrumentos de planificación, tanto del PAD como el PDM o el Plan de Desarrollo Urbano, son multidisciplinarios. Ahí entran varias especialidades. Entran urbanistas, entran arquitectos, entran geógrafos, entran ingenieros geógrafos, entran especialistas en gestión de riesgos de desastres, especialistas en movilidad. Y la conformación del equipo técnico va variando de acuerdo a las características particulares que tenga una ciudad, ¿no? Si una ciudad está cerca al mar, entonces voy a necesitar a un especialista adicional que analice, digamos, las potencialidades que pueda tener esa ciudad respecto al aprovechamiento marítimo, ¿no? Entonces, una vez conformado el equipo técnico, que debe ser multidisciplinario, se hace la aprobación del plan de trabajo, se hace la formulación del plan, se hacen los talleres de socialización y se hace la consulta pública. Pero en todo este proceso, lo que nos dice la norma es que debe de haber una coordinación con la municipalidad provincial. Por más que lo haga la distrital, una vez que yo apruebo el plan de trabajo y formulo los planes y comienzo a formular el plan, debe de haber una coordinación con la municipalidad provincial, ya invitándoles a los talleres para que participen activamente, en el caso de la consulta pública, remitiéndole la propuesta para que ellos hagan también sus observaciones y comentarios a la propuesta final, a la propuesta del plan que está siendo exhibida. Entonces, esta coordinación tiene que ser lo más cercana posible, a fin de que cuando termine el proceso de consulta pública, eh, el órgano competente de la municipalidad distrital que está referido a la planificación le remite esta propuesta final no a la municipalidad provincial, sino lo va a remitir al Consejo Municipal Distrital. Este Consejo Municipal Distrital le va a dar, digamos, una aprobación o un visto bueno de que la propuesta está conforme y que sea remitida a la municipalidad provincial. La municipalidad provincial evidentemente lo va a evaluar y lo va a remitir a
la misma municipalidad, una vez que, digamos, reciba el documento, va a hacer una evaluación de parte del órgano de planificación de la provincia y lo va a remitir al Consejo Municipal Provincial. Y es acá donde se va a aprobar y se va a publicar y remitir al Ministerio de Vivienda esa publicación. En realidad, la última parte de la remisión del Ministerio de Vivienda puede ser de la provincial, como también puede ser de la distrital, ¿no? Pero preferentemente que se prefiere, valga la redundancia, que sea de la municipalidad provincial, por el hecho de que ese documento que se ha aprobado se encuentra en la municipalidad provincial, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia para que no haya, digamos, luego un error en la remisión de las versiones de la propuesta que se está aprobando, ¿no? En el caso de los esquemas de ordenamiento urbano, perdón, acá dice planes, pero son esquemas de ordenamiento urbano, están referidos a lo que son las villas, ¿no? Y como son villas, los instrumentos son menos complejos. Si bien se habla de un contenido mínimo que va a pasar igual como una clasificación del suelo y zonificación, el análisis no es tan detallado o tan complejo como una metrópoli o como una ciudad que se hacen a través de los planes de desarrollo urbano, ¿no? En este caso, a grandes rasgos, también lo aprueba la municipalidad provincial, salvo una delegación de facultades, y se formula por la municipalidad provincial o distrital, ¿no? En este caso, acá hay un ejemplo de Cachaquito de 2022 y al 2021, que en este entonces se aprobó este esquema de acondicionamiento urbano que estaba referido, si no me equivoco, a una villa, está categorizado como villa. Y finalmente, ya un poco para ir terminando la exposición, el reglamento, los planes de desarrollo urbano, igual que los planes de desarrollo metropolitano y los esquemas, van a establecer una clasificación de suelo y una zonificación. Y digamos, es uno de los componentes más detallados que hacen los instrumentos de planificación. Clasifican suelo y zonifican. Y esto lo que va a producir es la emisión de los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y la emisión de los certificados de zonificación y vías, ¿no? La clasificación del suelo, ¿cómo se vincula la clasificación del suelo con la zonificación? Tenemos que la clasificación del suelo, en la norma hay una subdivisión de suelo urbano, suelo urbanizable, suelo de protección y suelo rural. Y esto, una vez que yo establezco la clasificación del suelo dentro de mi ámbito de intervención, que es este de acá, esto es lo que está punteado, voy a establecer dentro de este ámbito la zonificación, ¿no? Y esta zonificación se va a traducir en el plan de zonificación, el índice de usos y el reglamento. Esta concordancia se tiene que guardar una concordancia entre la clasificación y la zonificación, y lo que se establece en la norma es que en todo el ámbito de intervención tiene que tener una clasificación del suelo y por ende una zonificación asignada. No debe haber digamos, una parte en blanco dentro de los instrumentos de planificación. La clasificación del suelo, si hablo de una subdivisión mayor, es decir, en este caso el suelo urbano se subdivide en suelo urbano consolidado, en suelo urbano de transformación, en suelo urbano de consolidación y el suelo urbano, y el suelo periurbano, perdón, acá hay un error. El suelo urbano consolidado, a grandes rasgos, es el área consolidada de la ciudad que tiene ya todos los equipamientos y la dotación de servicios, ¿no? Y lo que aquí se hace más que nada es una mejora de la infraestructura urbana que ya se tiene. En el caso de los suelos urbanos de transformación es diferente. Son áreas de las ciudades que requieren procesos de renovación o regeneración urbana, pero no solo están centradas, evidentemente, en los centros históricos para hacer procesos de renovación, sino en áreas de la ciudad fuera del ámbito de protección patrimonial que requieren una renovación o regeneración. Ejemplos, como en el caso de Lima, puede ser la Avenida Argentina, donde hay, digamos, hubo toda una serie de industrias que con el transcurso del tiempo se han ido retirando, entonces se ha dado un proceso de transformación de la dinámica de esa zona, ¿no? También tenemos el suelo urbano de consolidación, que está referido a aquellas áreas urbanas dentro de la ciudad que tienen alguna carencia respecto a la dotación de servicios, equipamiento, infraestructura o espacio público, ¿no? En el caso del suelo periurbano, lo que nos dice la norma es que es como el límite dentro de la ciudad donde se tienen características urbanas como rurales dentro de esa área determinada, ¿no? Se pueden destinar para usos agrícolas, usos de protección ambiental, incluso algunos usos comerciales como
clubes campestres o restaurantes turísticos. Digamos, más o menos es lo que la norma nos trata de decir con estas clasificaciones o subclasificaciones que hace, ¿no? En el caso del suelo urbanizable nos dice que hay dos: suelo urbanizable inmediato y suelo urbanizable de reserva. El inmediato, en realidad, el suelo urbanizable está referido a la expansión urbana de la ciudad. Yo sustento la expansión urbana en mi diagnóstico, digo cuánto necesito de área para el crecimiento de la población, a mi horizonte de planeamiento, que en el caso de los planes de desarrollo urbano es de 10 años, y a corto y mediano plazo establezco el suelo urbanizable inmediato, y a largo plazo el suelo urbanizable de reserva, ¿no? Y establezco una zonificación de este suelo urbanizable inmediato para que pueda ser, una vez urbanizado, pase a formar parte del suelo urbano. Pero con eso ya establezco, con el suelo urbanizable, establezco un ordenamiento respecto al crecimiento de mi ciudad, ¿no? En el caso del suelo de protección, tenemos el suelo de conservación, el suelo expuesto a peligros y el suelo de riesgo no mitigable, ¿no? El suelo de conservación está referido a las áreas que yo quiero proteger, que yo he identificado en mi diagnóstico, que tienen características ecológicas, paisajísticas o históricas, o por tratarse de espacios de valor, deben ser protegidas y conservadas, ¿no? Entonces, el equipo técnico establece este tipo de protección dentro de los suelos, establece la zonificación pertinente. En el caso de los suelos de riesgo, son aquellos suelos que están expuestos a peligros altos, muy altos y recurrentes. En el caso de los suelos de riesgo no mitigables, sí son aquellos suelos que no, suelos que han sido declarados como de riesgo no mitigable y por lo tanto ya no van a tener un uso urbano, ¿no? En el caso del suelo rural, son actividades, como ustedes ya saben, ya son más que nada áreas destinadas a actividades productivas, agropecuarias, extractivas o forestales. Y finalmente, en el caso de la zonificación, en el caso de la parte urbana, la zonificación es el componente que regula el uso y ocupación del suelo, ¿no? Lo que es lo que nos va a dar los limitantes respecto a nuestro derecho de edificación que tenemos todas las personas. La zonificación comprende el plano de zonificación, el índice de usos y el reglamento de zonificación. El plano de zonificación nos va a determinar las zonas. Van a haber zonas urbanas de densidad muy alta, alta, media, baja, muy baja, zonas industriales, zonas de reglamentación especial, zonas de servicios públicos complementarios que en realidad son educación y salud, zonas de recreación pública, zonas agrarias y zonas de usos extractivos, ¿no? En el caso de reglamento, lo que se va a traducir en parámetros urbanísticos y edificatorios que se establecen como parte de la zonificación, ¿no? Hay una concatenación, como lo repito, entre la clasificación del suelo y la zonificación, ¿no? Acá, digamos, se ha hecho de una manera preliminar esta concatenación entre, por ejemplo, el suelo urbano con los tipos de zonificación que deberían asignarse, ¿no? Y otros que no deberían asignarse como parte de cada uno de las clasificaciones de suelo, ¿no? Y finalmente están los parámetros urbanísticos y edificatorios. Los parámetros urbanísticos y edificatorios, lo que nos dice la norma es que van a ser como mínimo 7 parámetros urbanísticos que deben salir en certificados de parámetros que emitan los gobiernos locales, ¿no? Los cuales son el lote normativo, el coeficiente de edificabilidad, el porcentaje mínimo de área libre, los retiros, la altura máxima, la densidad neta máxima y el número mínimo de estacionamientos. La norma también nos dice de que la municipalidad puede establecer mayores parámetros a estos 7. Es decir, si yo tengo una característica particular en mi ciudad y yo necesito un parámetro urbanístico adicional, lo puedo establecer. La única condicionante que establece es que tiene que haber una coherencia entre todos. Es decir, si establezco un nuevo parámetro, no puede contradecir otro, o sea, no puede ir en contra de otro, o tiene que haber una concordancia, y que ningún parámetro urbanístico y edificatorio puede restringir el desarrollo de viviendas de interés social. Parámetros adicionales en realidad pueden haber varios, de acuerdo a la característica de una ciudad, como con parámetros de permeabilidad, entre otros, ¿no? Entonces, siempre los instrumentos de planificación, sobre todo los planes de desarrollo urbano, son potestad de los gobiernos locales su formulación y su aprobación, ¿no? Inclusive la determinación de la zonificación y de los parámetros que tiene esa zonificación y la clasificación del suelo lo definen los gobiernos locales en el ámbito de lo que establece la ley orgánica de municipalidades, ¿no? El Ministerio de Vivienda establece, digamos, este bagaje de instrumentos de planificación con el contenido que deben tener, pero no determina
el tipo de zonificación que debe tener cada ciudad, ni el tipo de clasificación del suelo, ni el tipo de parámetros, ¿no? Eso lo determina el gobierno local en el marco de sus competencias y establece las limitantes respecto a la edificabilidad que debe tener cada ciudad que se planifique, ¿no? Y con esto yo acabo lo que es la exposición. Espero que, yo sé que es un poco la exposición, pero quería no solo enmarcarme en los planes de desarrollo urbano en sí, sino en los instrumentos de planificación sobre los cuales se planifican tanto las metrópolis como las ciudades y las villas, ¿no? Y ese es digamos, una visión general de lo que contiene la normativa vigente respecto a los instrumentos de planificación que deben desarrollar los gobiernos locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Luis Ponce, por su exposición. Por el tiempo, vamos a ser muy breves con las preguntas, por favor. Bueno, la primera que está aquí dentro del chat dice, si el PAT y el PDU son instrumentos oficiales de planificación, ¿qué mecanismos normativos y de gobernanza existen o deberían existir para evitar que decisiones posteriores a planes específicos, habilitaciones urbanas, cambios de uso o proyectos sectoriales terminen contradiciendo el modelo territorial aprobado? Que es una buena consulta. En realidad, tiene que haber una concordancia entre los instrumentos de planificación. Si el plan de desarrollo, un instrumento de planificación complementario, según lo que dice la ley y el reglamento, no debe contradecir un plan mayor. Es decir, si un plan de desarrollo urbano, por darles un ejemplo, estableció un plan específico para que se desarrolle este plan específico, cuando lo determinó tiene una serie de características. Plan específico no puede ir en contra de los lineamientos generales que ha establecido un plan de desarrollo urbano. En el caso de que así lo haga, se puede establecer, hay una nulidad de ese instrumento de planificación. La norma contempla una nulidad de aquellos instrumentos de planificación que van en contra de lo que se han establecido en los instrumentos mismos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas incompatibilidades entre los instrumentos que complementan a los instrumentos mayores con un plan de desarrollo urbano, para que no hayan procesos posteriores de nulidad que pueden darse, que la norma, la ley en realidad los contempla, pero que es preferible de que los gobiernos locales tengan esa concordancia respecto a que un plan complementario, con un plan como ya sea un plan específico o un plan temático, no deben de contradecir los lineamientos generales que establecía un plan de desarrollo urbano. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, dice, bueno, aquí preguntan en el chat, arquitecto, ¿cómo se desarrolla la zonificación por intensidad de uso? Ya no es la zonificación por zonas como era antes. Sí, hay una modificatoria con respecto al reglamento del año 2016. El reglamento del año 2016 se basaba en una zonificación por usos, y esta zonificación que se propuso es una zonificación por tipo de zonas. En el caso de la anterior zonificación teníamos un uso residencial, un uso comercial, una vivienda taller, etcétera, ¿no? En este caso, cuando hablamos de una zonificación de intensidades de uso, hablamos de una zonificación, por ejemplo, de densidad media o densidad alta, que va a incorporar dos tipos de uso, el uso residencial y el uso comercial a su vez. ¿Cuál es la diferencia en materia de planificación que se van a determinar cuando el equipo técnico desarrolle el instrumento de planificación? Dónde va a pasar esa intensidad, y si, digamos, el porcentaje de uso residencial sobre el uso comercial se va a dar en una zona específica de esa ciudad, ¿no? En este caso, si ustedes pueden ver un poco lo que el Ministerio ha aprobado, que es la guía de zonificación, donde se detalla, se tiene un mayor detalle de los tipos de zonificación y cómo desarrollar digamos, establecer estos tipos de zonificación, no solo de las intensidades, sino también los otros tipos de zonificación, ya sea el industrial o las zonas de reglamentación especial. No es algo nuevo la zonificación por intensidades de usos, pero ya, digamos, por ejemplo, Lima en su plan de desarrollo urbano de Lima Norte ya utiliza las intensidades, ¿no? Y también otras ciudades del país han comenzado a utilizar estas intensidades de uso que les han permitido, digamos, una mayor flexibilidad en el desarrollo de sus ciudades, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, por un tema de tiempo, por favor, le vamos a pedir a nuestros asistentes que vamos a
a tener en consideración sus preguntas. Quizá lo compartimos con el arquitecto para que estas puedan ser igual resueltas en otras sesiones. Igual recordar que estamos todavía ahí desarrollando estos temas y vamos a tener igual más ponentes y otras oportunidades para poder compartir. Sin más, le agradezco mucho, arquitecto Luis Ponce, por su presentación. Voy a darle el pase al almirante Eduardo Rategui para que dé las palabras de cierre. Muchas gracias. Almirante, Muchas tiene gracias. la palabra. Sí, buenas noches, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, con todos y todas, muy buenas noches. Sobre todo los que están fuera del área metropolitana de Lima, Tumbes, Tacna, el oriente peruano, ¿no? Y las zonas andinas sobre todo, y uno que otro de repente fuera del Perú. Bueno, hemos tenido la suerte de escuchar a la ingeniera Sandra Salvatierra Ruiz con el tema Plan de Acondicionamiento Territorial, el PAT, y al ingeniero Luis Ponce, pues en la instrumentación de planificación urbana. Hemos tenido la suerte de estar con dos grandes profesionales, los dos pertenecientes al Ministerio de Vivienda, y la verdad que uno se queda de alguna manera tranquilo por la calidad profesional de los dos exponentes en esta noche. Quizás, pero ahí viene también lo que de alguna manera tocó la ingeniera Salvatierra, que no hablo de calidad, pero sí de la forma en que trabajan los funcionarios responsables de que estas normas se ejecuten. No porque sean malos ni nada por el estilo, es que esta es toda una ciencia, el ordenamiento territorial. Y tanto la ingeniera Salvatierra cuanto el ingeniero Ponce, pues conocen el tema y lo dominan al dedillo, ¿no? Pero estos señores que están, pues, fuera del área metropolitana y sobre todo en la Amazonía, es un gran problema. Entonces, hace poco, bueno, no hace poco, ya hace un año tuvimos un gran problema con la isla de Santa Rosa, que es una isla que, como saben ustedes, está frente a las ciudades de Leticia, que es de Colombia, y Tabatinga, que es del Brasil, donde se generó un serio impasse de carácter de límites y naturalmente era geográfico, pues, ¿no es cierto? No sé si ustedes han ido, los que han ido a Santa Rosa, verán pues que es un galimatías el ordenamiento territorial ahí. No llega pues el brazo del gobierno, no es culpa, digo yo, del Ministerio de Vivienda por si acaso. A quien corresponda, no llega a esas zonas. O vamos también pues a la zona de Madre de Dios, de la frontera con Brasil en el Acre, donde tenemos pues también, cerca está la ciudad de la ciudad de boliviana de Cobija, y también hay otra ciudad ahí. Son ciudades que yo he ido muy, muy ordenadas y limpias, además. Entonces, ¿qué está pasando? Que solamente a veces nos hacemos de que las órdenes y todo se cumplan pues a nivel metropolitano de las ciudades más importantes o provincias más importantes. Digo esto, no es responsabilidad del Ministerio de Vivienda porque ella es la que norma y son ya los elementos que están en esas ciudades o urbes o zonas rurales los que tienen que hacer cumplir todo esto que está bien hecho, está muy bien hecho, bien pensado para todas las circunstancias. Yo creo yo que no me queda más que en nombre de nuestra presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, la geógrafa Mari Carmen Carrasco, agradecerle a usted, ingeniera Sandra Salvatierra Ruiz, y al ingeniero Luis Ponce por su participación en este martes geográfico, que estoy seguro, ha enriquecido mucho los conocimientos que tenemos sobre este tema del ordenamiento territorial, que es vastísimo, y todavía otros martes vamos a seguir con este empeño como una forma de contribuir al desarrollo del país. Una vez más, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Y también me estaba olvidando un especial reconocimiento a nuestra conductora, la señorita Betsabe Macedo,
que nos acompaña todos los martes, ¿no? Y también nuestro presentador, César Abad, que ha tenido que salir a otra gestión personal. Nuevamente, gracias, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a la ingeniera Sandra y al arquitecto Luis Ponce por acompañarnos. Gracias por su disposición y por su tiempo. Agradecemos también a los asistentes quienes nos acompañan día a día. Por favor, cualquier duda o consulta o sugerencia también pueden escribir al correo de los martes geográficos. Tenemos la siguiente semana igual otra jornada y cualquier comunicado se les estará dando por las plataformas oficiales o también por el correo. Muchísimas gracias. Nos despedimos.